Ay, no, se me abrió el coso que no quería. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir arrancando con la clase de hoy. Tenemos que ver un tema más que también tiene que ver con la forma de guardar datos adentro del lenguaje Python. ¿Sí? La clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo sobre lo que llamábamos listas? ¿Alguien puede refrescarme rapidito la memoria qué era una lista? ¿Pueden Un hablar? conjunto de datos. Sí, dale. Conjunto de datos, sí, y ¿Cómo se declaraba? ¿Qué tipo de datos podía tener adentro? ¿Cómo sabían que era una lista? Buenas tardes. Hola. Un conjunto ordenado de datos podría ser de distintos tipos. perfecto. Bien. Bien. Lo que sean de distinto tipo es lo que habíamos dicho que tenía que ver con que el lenguaje Python para las listas no exigía lo que en la matemática se llama homogeneidad. ¿Sí? En una lista de Python no está esa exigencia. Bueno, hoy vamos a ver otro formato, otra manera de acomodar, de ordenar, de acceder y de organizar y guardar datos, porque acá la cuestión no es únicamente guardar datos. Perdón que de repente salió el sol y me está quemando los ojos acá al lado. Lo importante no es únicamente guardar datos en cualquier lenguaje de programación, sino además organizarlos para poder accederlos, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, en el lenguaje Python, para eso, una de las estructuras que tenemos son las llamadas diccionarios. Los diccionarios van a diferir de una lista en que ahora yo voy a pasar, yo no sé si ustedes seguramente nunca tuvieron que usar un libro de papel que se ocupaba cuando éramos más chicos en la escuela, que se llamaba diccionario. ¿Y alguien sabe qué es lo que contiene ese libro de papel? Si yo abro uno de esos. Una lista de palabras ordenadas alfabéticamente Ajá, ¿y para qué servía? para poder buscar los significados de las palabras. Ajá. ¿Y alguien tiene idea de cómo se indicaban los significados de las palabras? Por un índice. sus características. Por sus características, por una descripción, ¿sí? Es como yo podría para cualquier palabra, generalmente llegar a un punto en que los que hacían los diccionarios, la verdad que no sé ni para qué cobraban por su trabajo, porque palabra que buscaba, palabra que te decía, dícese de, o relativo a, y entonces en realidad no definían una mierda, porque lo único que hacía era redireccionar. Bueno, amén de ese defecto ridículo, este concepto que el lenguaje Python adopta de un diccionario tiene que ver con eso, tiene que ver con armar un listado de cosas, pero que a ese listado de cosas, es decir, los atributos, las características, las descripciones, yo puedo llegar a través de lo que se llaman claves. ¿Y qué es el concepto de la clave? El concepto de la clave es bastante simple de visualizarlo. No sé por qué me acostumbré mucho a hacer esto de usar el... Si yo, por ejemplo, les quiero decir que queremos armar un diccionario de la semana, ¿sí? En donde lo que pretendemos hacer es describir el número de día de la semana, describirlo empezando a contar como 1 desde el día lunes. Entonces, ¿cómo les parece que tengo que estructurar estos datos? ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Cuáles van a ser esas palabras que me permiten describir un algo que compone el conjunto de datos, en este caso la semana? ¿Cómo identificarían, por ejemplo, el día lunes, el día martes, el día miércoles? ¿Qué les parece? Según las actividades. Según las actividades podría ser una forma, pero un poco antes de eso, cuando yo quiero explicar, las claves son los números y los valores son los días. Cada clave corresponde a un valor, dice Marcelo en el chat.
Ahí Emilia también Semana. puso. Ujú. Bien, entonces, ¿les parece que 1, lunes, 2, martes, consideran que esto tiene sentido o no? ¿Les parece que esto tiene algún sentido? Sí, sí, relacionar el número con el día. Bueno, sí, el número con el día. Sí. A mí me dijo, Bueno, acá lo que estamos haciendo es utilizar una filosofía que se llama clave, valor. Esta es la forma en la que vamos a escribir los diccionarios en el lenguaje Python, ¿sí? Utilizo corchetes, estas son Llaves. llaves. Sorry. Utilizo llaves, ¿sí? Entre llaves yo le voy a dar la definición de un diccionario a partir de la idea de decirle clave, 2 puntos y qué valor tiene esa clave. Ahora ya vamos a ver que los valores de las claves en realidad pueden ser otra vez un universo de cosas. Pero en principio, ¿les parece coherente pensar? Acá yo puedo seguir, ¿no? Y cuando llego a 7, tengo que domingo o no. ¿Está bien? Sí, dicen. ¿No es cierto? Si el lunes cuenta como primer día de la semana, el séptimo es el domingo. ¿Ustedes consideran que tiene sentido, por ejemplo, para la semana tiene sentido esto? Poner una clave que se llame 8. No, porque no tendría biyección con ningún otro valor. ¿Y no podría, por ejemplo, ser de vuelta lunes? no, porque se estaría reescribiendo, digamos, en el 1. O sea, Pues se toma estaría las 3 reemplazando el semanas. valor de 1 de lunes. De poder podría. Sería otro lunes. Pero Sería uno para un mes. ahí Emilia dice en el chat, no se puede repetir clave valor. Emilia, ¿esto es una repetición de lo que está en esta línea? Lo que no se puede repetir es uno de los dos argumentos que tenés. ¿Cuál es el que no se puede repetir? Exacto, La clave. la clave. La clave. ¿Por qué les parece que la clave tiene que ser, no Emilia, el valor, no? La clave es lo que no se puede repetir. ¿Por qué la clave no se puede repetir? ¿Consideran ustedes que tiene sentido esto de que yo no puedo, por ejemplo, vamos a decir que 1, ahora le quiero decir feriado, en vez de lunes, que es el siguiente que es feriado? ¿Por qué yo no puedo repetir clave? Porque es lo mismo que ocupar una variable, por ejemplo. Yo le estoy reservando para ese tipo de Lo que valor. vamos a usar para una entrada. Porque vamos a usar para una entrada, porque le estoy reservando. Básicamente, el concepto de clave o el concepto de key que se utiliza mucho en Python tiene que ver con un concepto un poco primo de lo que se habla en las bases de datos, que tiene que ver con la clave única, ¿sí? Y cuando yo hablo de clave única, lo que estoy diciendo es hablar de un identificador, un valor, no importa ahora el tipo de dato. Fíjense, en este caso, ¿qué tipo de dato tiene la clave de mi diccionario? Estas claves, ¿le parece que Entero, dice Marcelo en el chat. entero? Perfecto. Bueno, el concepto de la clave tiene que ver con esto, que hay un valor que va a necesariamente ser único, porque ese es el que funciona como identificador. Ese es el elemento que me permite a mí unívocamente identificar, como lo dice el nombre, a los elementos que componen el diccionario, ¿sí? Es por eso que no puede haber una repetición, pero no puede haber una repetición de la clave, no del valor. El valor, sí, en los pares clave-valor, valor tranquilamente podría estar repetido. Imaginemos un diccionario en donde
valor tranquilamente va a estar repetido. Yo puedo pensar en la clase, ¿sí? En donde en la clase voy a tener como clave el legajo de los alumnos y dentro de valor, le voy a poner entre corchetes porque después vemos que sí existe y sí se puede, voy a tener un conjunto de información de esos alumnos, ¿o no? ¿Les parece que tiene sentido pensar esto de esta manera? Sí, sí, porque se puede agregar el apellido, qué sé yo, el año, la edad, Claro. digamos. Por ejemplo, este acá, en su valor, va a ser, y acá no quiero complicarme, pero acá podría otra vez, por ejemplo, ser nombre, dos puntos, Matías. Comita, apellido. Sí, Gonzalo. Gonzalo pregunta si el valor puede ser una lista. Exactamente. En este caso, fíjate, Gonzalo, que lo que estoy haciendo es una lista. Nombre Matías, apellido, también tiene que estar entre Brujowski. Yo ni mi nombre no sé escribir, Dios mío. Brujowski. Bueno, acá cierro este diccionario, pongo una coma y vamos a seguir abajo con otro elemento de la lista y vamos a poner, por ejemplo, la carrera. ¿Sí? Y ponemos otra coma. Entonces, y vamos a poner la edad que tiene, ¿sí? El alumno. ¿Se entiende la idea? 15. Esto es una lista. Sí, obvio. Está bien. Ahora, yo les pregunto, ahí pusimos cuántos pares de clave valor hay en este diccionario de la clase. Hay uno solo que es el legajo. Hay uno solo que es el que intenta enseñar algo por ahora, ¿no? Esto es un par clave valor. El valor, como preguntó el compañero, es una lista. ¿Sí? Todo ese valor es una lista, que encima es una lista que adentro tiene de vuelta ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Un qué? Fíjense las llaves. Una clave. Otro diccionario. Otro diccionario. ¿Ven que es otro diccionario? Eso, un diccionario. Y después de la coma, ¿qué viene? ¿Esto acá qué es? Una lista. La lista es todo, chicos. Fíjense que la lista ustedes La saben lista que es todo el valor del diccionario. es Este todo lo que está elemento entre ¿qué es? corchetes. Un string. Esa es la lista. Y dentro de esa lista tiene un diccionario y dos valores más. Un string y un entero. Un string y un entero. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, ¿podemos agregar más elementos a este diccionario de la clase o no? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál va a ser el único requisito? Acá me faltó, perdón, acá tendría que ser así. Encima esto, así como está escrito esto, ¿les parece que a Python le gusta esa clave? Que tiene números, letras y Tendría que estar símbolos. entre comillas. Claro. Estar entre Tendría comillas que ser tipo porque para que sea un string. Ahora, vamos a poner el legajo de la profesora, no sé, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, o sea, /0. Y ahora, para esta clave que es el legajo de Rendón, ¿qué tengo que agregar? ¿Qué está faltando ahí? El valor. El valor. En principio, como nos pusimos de acuerdo, ¿qué elementos voy a incluir en esta lista? ¿Tiene sentido incluir este, por ejemplo, el diccionario que me da ese tipo de datos personales o no?
¿Lleva tilde o no? Ni yo me acuerdo. Sí, ¿Le parece que Si tiene está, sentido esto si que está dentro de otra lista, ¿no habría problema? ¿O sí? ¿Puedo repetir Porque una clave? esto es un diccionario también, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Es un diccionario. Ahora, para esta señora tenemos el siguiente problema. Ella no estudió en esta facultad, entonces el campo este de la carrera en la que estudió, ¿lo voy a completar acá? Cric, cric. no, dice. No, porque no estudió acá. Entonces, voy a omitir el campo que no me interesa y ¿qué voy a agregar? El campo de la edad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien, Mati. Te quiero mucho, Mati. Me tengo que ganar la cerveza para el viernes, yo. Entiendan, chicos. Ahora, vamos con... ¿hay algún valiente acá que estudie 2 carreras o no? Parece que no. Sí, ¿Nadie estudia 2 carreras? presente. Presenta, Presente. Bueno, dale, dictame tu legajo. En ingeniería es B3057/1. Perdón, ¿M? Bueno, no importa. B, Vamos a poner... B, Ah, B, perdón. B 2057 barra algo, 2 puntos. ¿1? Entonces ahora vamos a crear la lista. ¿Tiene sentido que pongamos el diccionario que tiene los datos del compañero o no? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que repetir otra vez. Uy, nombre, 2 puntos, te escucho. Luis, Luis, Viera, ¿qué me falta? Apellido, Viera, Viera. ¿Eh? sí, Ah, bien. capaz que acá iba B corta entonces, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no me pregunta mucho porque por ahí terminamos siendo parientes. Esos datos están. Ahora, Una el pregunta. compañero estudia. Sí. ¿Hay que hacer una lista para las carreras ahora? Ah, ahí es donde quería llegar. ¿Les parece que tiene sentido lo que está diciendo el compañero o no? Sí, porque entonces cada uno va cambiando, digamos. Claro, porque como él tiene 2, entonces acá, en donde antes poníamos solo la carrera, ahora que pongo las 2, ¿cuáles son? Electrónica. Y tengo otra carrera, pero es en la UNAM, pero en antropología social. Eso ya tiene otro. Bueno, no importa, por ahora vamos a anotar así. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Acá me está faltando. Ah, vamos a ponerle la edad al muchacho. ¿Cuánto tenés? ¿12 por ahí? 39. Bueno, ahí estamos. Quería llegar a lo siguiente. A ver, ¿dónde quedó mi abrir corchete? Acá tenía que estar, Matías. Abrir llave. Ahí estamos. Cerrar llave. La primera clave que nosotros agregamos a este diccionario, ¿sí? Es esta. Hace referencia a este individuo que estudió una sola carrera. ¿Sí? Entonces, en el lugar en donde guardamos la carrera, hay una única cosa. La segunda clave que nosotros agregamos hace referencia a la profesora que no estudió en esta facultad, entonces no tiene directamente el campo, directamente omitimos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en este diccionario nosotros estamos hablando de un diccionario, una estructura de datos en la cual el valor es una lista, ¿sí? Y por último, el otro ejemplo que tenemos es el del compañero que como estudió 2 carreras, o estudió una y estudia la otra, todas en la misma universidad, ahora aparece una lista completa en el lugar de los datos de la carrera.
¿Se entiende la idea de la flexibilidad que yo tengo en cuanto al valor? ¿Sí? En cuanto al valor. Ahora yo les pregunto, dentro de este diccionario, ¿les parece que tiene sentido que yo intente agregar la siguiente clave? No, porque dice el legajo. ¿Entienden todos por qué está mal esto? ¿Cómo voy a agregar una clave, como clave, un apellido, siendo que el diccionario de la clase lo estábamos escribiendo con los legajos, no con los apellidos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por Pero qué si les yo parece arranco- que... ¿Eh? Si yo arranco con los apellidos, ese diccionario sí puede ser. Ajá. ¿Y qué pasa si justo tenemos Claro, la sí, mala no. suerte de que aparece el otro Scrauga, que encima son Claro. dos? Y son de Sí, sí. distintas carreras, porque uno es electrónica y el otro es electromecánica. Axel, no me equivoco, estoy otro hermano. Sí, sí, Parece, me encanta. entiendo. Bueno, Gracias, chavo. ahora, ¿ven cuál es el problema? ¿De por qué yo no puedo repetir clave? Sí. ¿Por qué no nos conviene Claro, trabajar cuando, por ejemplo, cuando voy a hablar del diccionario de la clase, que es un diccionario en el que yo lo estructuré como legajo valor, ¿por qué elegí el legajo de la persona como clave del diccionario y no el apellido de la persona? Porque es Porque hay irrepetible. apellidos que se repiten mucho. Porque los apellidos se repiten, ¿ven? En cambio, los legajos, este legajo es, en teoría se supone que es un código, podemos decir que es un código, ¿no? Es un código que nos da la gente de sistemas de la facultad y ellos llevan un registro. Entonces tenemos la certeza de que en toda la facultad de ingeniería no existe otra persona, por más de que el apellido sea Viera y que se llame Luis y que estudie electrónica y que haya estudiado antropología y que tenga exactamente la misma edad, el legajo aún así va a ser diferente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se puede usar nombre como Sí. clave para todos esos valores nombres? Ingeniero, ¿Y el DNI? una consulta. ¿Podemos hacer una... puede ser parecido a lo que pasa con el DNI, por ejemplo? Sí, el DNI sería una muy buena opción. Acá también, en vez de legajo, podríamos haber puesto DNI cuando definimos el diccionario. ¿Por qué? Porque los DNI, como los emite ahí el registro, el de las personas, el registro de las personas, que es el que emite los DNI, que es el que registra todos los nacimientos vivos, tienen un contador, porque saben ustedes que los números de documentos literalmente son un contador único que va incrementando con cada niño nuevo que anotan. Entonces sabemos que es un número único. ¿Sí? Podríamos haberlo hecho con DNI, pero yo lo que quería tratar de hacerles entender con este pequeño ejemplo es por qué cuando yo elijo una clave para un diccionario, tengo que pensar bien desde el punto de vista de que mi clave tiene que ser única e irrepetible. ¿Por qué? Porque en el contexto de todo un diccionario puede existir únicamente una entrada por cada clave. A pesar de que existe una entrada por cada clave, luego los valores bien pueden ser iguales, bien pueden estar repetidos. ¿Sí? Como en este caso, por ejemplo, estuvimos viendo, ya que estamos con el ejemplo, vamos a suponer que vino otro compañero que se llama igual que él y que tiene la misma historia de vida, pero el legajo de él va a ser distinto, va a ser, por ejemplo, 2058/4. Ese va a ser el legajo del otro, ¿sí? Y fíjense que se llama igual y que en años tienen lo mismo, a pesar de que seguramente la fecha de nacimiento puede que cambie,
¿Qué otro dato va a ser distinto? El DNI, obviamente. Si yo quiero agregar acá, agreguemos el DNI. ¿A dónde me conviene agregar el DNI? En el diccionario de adentro. En el primer En diccionario. este diccionario adentro. ¿Sí? Acá me convenía agregar. Entonces le voy a poner DNI, 2 puntos. Ahí anoto el mío. Coma, DNI. Ese DNI no es de 15 años, ¿no? Cállate. Alicia, el tuyo está con números romanos todavía, ¿no? Agradece que no sos mi alumno, si no te ponía en la lista negra. Vamos a ponerle 40 millones. 40, igual me estás regalando ahí, 03, 6. Sí. ¿Sí? De acá ¿Se un mes entiende? perdió la cerveza. ¿Eh? De acá un mes perdiste la cerveza. Ahora Perdiste ahí la te cerveza. reivindicas un poquito con el 40. ¿Se entiende la idea? Y así yo puedo seguir, y acá para el compañero, que además está el compañero y su clon, el mellizo malvado, que acabamos de inventar, ¿sí? El número de documento va a ser distinto y todos los otros datos iban a coincidir nuevamente, ¿sí? Y bueno, con esto acá estuvimos de acuerdo que no era una forma feliz de representar. Yo no me acuerdo, yo sé que el electrónico, tengo la certeza que se llama Axel, está acá. A ver, voy a poner nombre, 2 puntos, Axel. Bueno, el apellido ya por omisión se entiende. Y no me acuerdo tu hermano Axel, ¿cómo se llamaba? Ah, ahí estaba, sí. Fue mi alumno también. Cuando uno empieza a contar así, ese fue mi alumno, ¿qué fue mi alumno? Porque ya pasó ya hasta tener un par de años. ¿Estamos? Entonces, estuvimos todos de acuerdo en que esta clave no es una forma correcta de representarlo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿se entendió con todo este vericueto del ejemplo de la clase? ¿Cómo es el tema de los pares clave-valor? ¿Por qué la clave tiene que ser única y repetible? ¿Qué sentido tiene y qué utilidad le damos a que la clave sea única y repetible o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, que es... ¿Alguien habló? Sí, una pregunta. En la clave, ¿tiene que ser un string? ¿Podemos, No. o sea, podemos usar No. signos como esos? Barra, guión. Ahora vamos a pasar a la parte que más le gusta a Matías, que es abrir el terminal, así nos creemos todos hacker. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a probar el ejemplito encima me salió Vamos a probar este ejemplito que era 1, 2 puntos, lunes, coma, 2 puntos, martes, coma, bueno, no me voy a matar, 7, 2 puntos, domingo. Ahora, si hago esto, ¿les parece que tiene sentido lo que estoy viendo en pantalla o no? ¿Qué está mostrando? Muestra el diccionario y su significado, o sea, su valor, ¿no? Mostré el diccionario completo. El diccionario ¿Y qué tiene el completo. diccionario? El diccionario. Clave valor, dice Emilia, sí. Clave valor. Bueno, uno de los métodos que tenemos es el método len. Yo puedo hacer semana.len. Ay, perdón. Len, semana. ¿Por qué me dio 3 cuando le pregunto la longitud de semana? Porque tiene 3 valores. ¿Y qué le faltó a mi diccionario cuando definí el diccionario? El 3 es porque tiene 3 claves, ¿no? Porque tiene 3 valores, ¿puede ser? Tiene 3 pares clave-valor. ¿Sí? Un diccionario siempre tiene pares de clave-valor. No puede haber valores sueltos adentro de un diccionario. Siempre corresponden a una clave. Pero una clave puede tener más de un valor, así como nombre, apellido y otras cosas, ¿o no?
Sí. Porque valor puede ser una lista. Ahora enseguida reproducimos el ejemplo de la clase. ¿Qué les parece que va a pasar si yo hago esto? Cuando aprieto Enter, ¿qué me va a mostrar? El valor de la clave 1. Ah, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y si yo le pregunto lo siguiente, ¿por qué me tira el error? ¿Qué tipo de error me está tirando encima? Que no existe. Porque ¿Qué está cosa no existe? definido en 4, en la posición. Ajá. Entonces, lo que me está diciendo es, usted está intentando acceder a una clave inexistente dentro de este diccionario. Pero ¿les parece que yo puedo ahora hacer esto? El 2, lunes, martes, miércoles. El 4 es jueves, ¿no? Sí, jueves. ¿Creen que tiene sentido hacer esto o no? ¿Qué estarían haciendo ahí? No, porque Yo creo que sí. no hay un jueves. Se estaría asignando a la clave 4 el valor jueves. Bien. ¿Quién dijo que no se puede? O sea, pero lo que yo entendí ahí es que justamente se pide al diccionario semana que muestre el valor 4 y como no tenemos nada en 4, creería que Pero sea, ahora yo que agregué acá, ¿esta operación qué es? claro, igual una asignación. Entonces, Y ¿va a entonces, mostrar? ¿qué pasó ahí? ¿Se agregó o no se agregó? Ahí se agrega en la posición 4 el jueves. En la posición, No es no, posición. en la clave 4. Perdón. Sí, en la clave 4. Tengan en cuenta que en los diccionarios yo no hablo de ordenamiento, ¿sí? Fíjense que ahora mi diccionario se completó. ¿Les parece que quedó ordenado lo que me está mostrando? Una pregunta, ¿y se puede pisar valores? Y ahora probamos. Vamos a agregar el miércoles. Ingeniero, una consulta. Sí, Ahí consiguientemente nomás quedó el 4 justo en la posición 4, ¿no? Pero pues, si poníamos otro valor podía quedar ahí también. y eso es lo que estoy tratando de mostrarles. Mira, acabo de agregar el miércoles con la clave, para la clave 3, que es la que le corresponde. Y fíjense cómo me muestra todo el diccionario cuando yo le llamo al diccionario entero. ¿Tiene sentido eso que me está mostrando o no? Agrega al final, digamos, la clave. Sí, pero ahora la pregunta es la siguiente. Si yo le quiero llamar a semana y le pregunto el día 3, porque 3 es la clave del día al que quiero acceder. Él me contesta miércoles. Y si después le pregunto 1, me contesta lunes. Y si le pregunto 7, va a contestar domingo. Lo que quiero mostrarles es que, independientemente de que parecieran estar desordenados en la memoria, los datos que componen el diccionario semana, no interesa porque a los efectos de acceder a los elementos individuales que componen este diccionario, yo simplemente voy a acceder siempre con la clave con la que lo estoy llamando, ¿ven? Entonces, por eso decimos que acá no interesa si hay o no un ordenamiento, ¿sí? En realidad, como Una dice Axel en pregunta. el chat, sí, El método que es para ordenar conjuntos o listas, ¿se puede aplicar a los diccionarios también? si es para ordenar listas, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Sí? ¿Sería no va a funcionar para el diccionario? ¿Por qué les parece que Es exclusivo para la lista. Existen ¿Por qué me métodos dice? para listas, métodos para diccionarios y métodos para tuplas. ¿Están? ven que tenemos? Me dice, fíjense, aprendan a leer Bueno. siempre el error. Me dice, diccionario, objeto, o sea, el objeto diccionario no tiene el atributo que en realidad para nosotros lo entendemos como método, no tiene el método ordenar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene el método de ordenamiento. ¿Por qué? Porque el diccionario, por definición, es un conjunto de datos desordenado. ¿Sí? Recién alguien preguntaba que si podíamos reasignar valores. ¿Les parece que tiene sentido reasignar valores o no? Por ejemplo, a semana 1 vamos a cambiar la filosofía.
teníamos acá arriba, ¿ven? Para la clave 1 teníamos que el primer día de la semana era lunes. Ahora vamos a llamarlo domingo. ¿Vieron que hay lugares en donde uno puede consultar? ¿Qué creen que va a pasar ahora? Yo Será creo lunes y será domingo. que va a reemplazar al Pasar valor. el valor. ¿Y por qué no agrega otra clave? Porque la clave No se puede repite. repetir la clave. Ah, entonces hoy, cuando yo le dije semana 4 igual a jueves, el tipo agregó la clave 4 con el valor jueves porque no existía. Si bien esto es una operación de asignación, pero esa clave no existía. En cambio ahora, cuando yo hago enter acá y le digo semana 1 igual a domingo, él lo que hizo fue actualizar el valor correspondiente a una clave que sí ya existía adentro de este diccionario. ¿Ven? ¿Y si yo quiero intercambiar valores correspondientes a una clave y a otra? ¿Qué querés Bueno. intercambiar? Por ejemplo, el valor de... Ajá. Le vuelves a asignar. Sería... Volver a asignar es una de las formas. Después cuando veamos ciclos podemos ver una forma un poquito más interesante. Ahora fíjense que además el diccionario, a ver qué me está faltando. Me está faltando... Clear voy a ocupar después. Vamos a usar pop. El diccionario sí tiene el método que estaba en las listas, que es el pop. Ay, yo siempre me olvido. ¿Sí era? Ah, no. Sí, semana.pop. Te faltó el paréntesis, a ver. Sí, cuando le puse a abrir y cerrar paréntesis me dijo que no quería. Que esperaba al menos un argumento y que no recibió ninguno, quería él. El pop item es el que no tiene argumento. El pop solo sí. Le dije pop, no pop item. No, el pop item no necesita argumento. El pop solo sí necesita un argumento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Sí. Igual el diccionario todavía está guardado ahí. Ahora, acabamos de ver que podemos pisar, que podemos reemplazar, que podemos agregar valores. Aprobamos que no lo podemos ordenar porque por definición es un conjunto de datos desordenados. Y lo que me está faltando es lo siguiente. Semana keys. ¿Qué les parece que me devolvió acá? ¿Qué es este resultado? ¿La lista de claves? Bien. ¿De qué me sirve esa lista de claves? Gracias, Axel. Se me chispoteó. ¿Les parece que tiene sentido lo de consultar las listas de claves o no? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Les parece que tiene alguna utilidad por consultar la lista de claves? Sí, si uno no conoce todas las claves que hay dentro, sería útil para conocer cada una de ellas. Sí. Otra operación que podemos hacer, que es muy interesante, es la de limpiar un diccionario, que es vaciarlo. ¿Sí? Llevaba, creo que era así, ¿no? Sí, ahí está. Semana. Clear es limpiar. Entonces lo que le dije es limpiar el diccionario semana, saca todo lo que hay adentro. Y ahora puedo empezar, claramente puedo empezar de vuelta, ¿no? Semana 1 igual a domingo, lunes. ¿Sí? Y si ahora ejecuto semana keys, ¿qué va a pasar? Ahí, ¿qué va a devolver ahora? 1 y 2. 1 y 2 nomás, que son los que ahora efectivamente componen este diccionario, ¿sí? Bueno, ¿se entendió con este ejemplito sencillo en el cual las claves son básicamente números enteros? Sí, se entendió. Bien, ahora vamos a tratar de reproducir el otro ejemplito un poquito más complejo que lo tenemos escrito acá atrás, que tenía que ver...
Edición. Así, a ver si ahí me alcanza. Vamos a hacer el diccionario clase, ¿sí? Igual a, abro y cierro para saber que estoy haciendo un diccionario. Entonces vamos a poner la clave K3186/7, dos puntos, corchete, corchete. Ahí le estoy diciendo que el valor de la clave es una lista, ¿sí? Y adentro, que es la que pusimos, ¿cuál era el primer elemento? Sí, el primer elemento es otro diccionario. Matías, sí, coma, apellido, dos puntos, Krujowski. Y acá que era, que iba a la edad, creo, ¿no? Ah, la carrera me faltó. Electrónica, coma, la edad. Listo. Bien. ¿Cuántas claves tiene el diccionario ahora? ¿Qué pasa si hago clase.keys? Una. Una. ¿Sí? El legajo mío. ¿Qué pasa si digo len de clase? Arroja el valor 1. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, si yo quiero saber el nombre del fulano que tiene el legajo este, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir acá. ¿Valor? ¿Cómo le llamo acá el nombre? El legajo 2.0 puede ser. 4186/7. Si hago así, ahí me faltó el cerrar bien. Si hago así, ¿qué va a venir? Dos puntitos. Viene todo el valor, que es toda la lista, ¿no? ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Sí, sí. Si hago esto, Ahí está. ¿ahí qué saqué? Porque muestra dos cosas, el nombre y el apellido. Muestra el segundo diccionario completo. Muestra el primer elemento, digamos. Claro, porque el primer valor era un diccionario, ¿puede ser? ¿El primer elemento de qué? De ¿El ese diccionario? De toda esta lista. Ahí lo dijo, ¿cómo es? Kevin en el chat. Kevin. Todo esto es una lista. El primer elemento de la lista es un diccionario, ¿sí? Entonces, si yo quiero solo el nombre del cristiano, ¿qué tengo que escribir acá? ¿Les parece que puedo hacer esto o no? ¿Está? La clave de la clave. Es la clave del primer diccionario para el valor al cual accedo con la clave legajo dentro del diccionario de la clase. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo estoy accediendo a cosas? Ahora, si quiero agregar los datos de Alicia al diccionario de la clase, ¿qué tengo que hacer? Clase. ¿Qué va ahí? ¿Eh? Nombre. ¿El nombre? Nombre. Sí. El legajo. El legajo. ¿Cómo dijimos hoy que modelamos nuestro diccionario de la clase? Con el legajo. Entonces ahí atrás tengo que es 4567/0, le pusimos al ejemplo. ¿Y acá qué va? Y ahí iría el valor. ¿El valor es una Vale. lista o no?
una lista que tiene un diccionario que tiene que, otra vez, una clave llamada nombre, que, Moodle me está avisando que me va a echar. Alicia, apellido, Rendón, y acá que era que le pusimos la edad, ¿sí? Si yo ahora hago esto, ¿cuánto me va a dar? 2. 2. Muy bien. Pero si yo ahora hago esto, ¿cuánto va a dar? 2. ¿Por qué? Porque Porque la es segunda el- clave del diccionario. Y si yo Claro, hago es el esto, diccionario. así, y ahora le digo así. ¿Qué va a dar ahí? ¿String? Un entero. ¿Por qué va a dar entero? Porque es el 18. Es la edad, es el 18. La edad. ¿Están todos de acuerdo que cuando hice esto, el clave legajo tanto, elemento 1, para ese elemento, para ese valor, es la edad? Claro, el 0 sería el string. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa si hago así? Tomemos el mismo ejemplo. Pero acá le pongo el legajo de Matías. ¿Qué tiene que dar acá? Cuando hago enter, ¿qué va a pasar acá? String, ¿Por qué? porque en la lista carrera. es la carrera, digamos. Porque para el elemento con esta clave, el segundo componente del valor era un string que decía la carrera. En cambio, en esta clave, el segundo componente ya es la edad. ¿Se entiende la idea? Y ahora vamos a agregarle al compañero que tiene 2 carreras. ¿Qué tengo que hacer? Dos puntos. ¿Sí era o no? ¿Están todos de acuerdo con lo que estoy haciendo o no? No, No ¿Por estás qué? asignando ni un. Por falta un está signo. creando otra lista, otro diccionario. O sea, le falta Ahí está. ¿Y acá qué me falta? ¿Un abrir corchete o no? ¿Sí? Exacto. Ajá. ¿Por qué dejé vacío el primer diccionario? ¿Están de acuerdo que dejé vacío o no? Sí. ¿Y qué creen que ahora va a pasar? Por ejemplo, ya, si hago esto, ¿qué va a pasar? 3. 3. Hay 3 cristianos dentro del diccionario de la clase, ¿sí? Ahora, si hago clase, intento acceder al nombre del compañero, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Acá qué va? 0. 0. Y ahora quiero solo el nombre, no el apellido. ¿Está bien o no? 0, 0. Si el primer elemento de la lista valor es un diccionario, la forma de acceder es con su clave. Pero en este ejemplo, Claro. ¿qué va a ocurrir? y va a dar error porque no creó nunca no le dio valor a esa Está clave, digamos. vacío. Entonces, ¿qué me dice? Me dice key error
porque nombre está vacío, ¿sí? ¿Y les parece que puedo ahora, que ya está guardado, cargar los datos o no? ¿Tiene sentido? Sí, tranquilamente, ahora que Podría ya está acceder a guardado, este. a una asignación. Era Luis, ¿no es cierto? Sí. ¿Vamos? Y ahora puedo repetir la instrucción y agregarle el apellido. ¿Vamos? Sí, Si le llamo a todo el diccionario así, ¿qué vamos a ver? todas las claves Ensalada. con sus valores. Una ensalada larga, ¿no? Vemos Sí, sí, todo el la diccionario. clave esta con todos los valores. Ahí, fíjense que acá empieza la clave de Alicia, que me perdí acá. Sigue acá, ahí viene el resto de los valores, ¿sí? Acá empieza la clave del compañero. Y ahora lo que me está faltando es lo de el ejemplo con type. Quiero saber qué va a pasar si hago esto. Así. El elemento 1 dijimos que era la carrera. ¿Qué me va a devolver esto? Crónica y antropología. Eso, los dos valores dentro del... Pero no va a saltar un error. O sea, string, pero. Pero ¿yo estoy llamando a algún método o estoy llamando a los datos nomás? va a ser string. Ah, ahí me va gustando lo que veo en el chat. ¿Por qué? Ah, yo me habré puesto mal la clave. Ah, mira, le puse R, que no existe. Perdón. Ahí está. ¿Por qué dice lista? Ah, claro, porque es una lista que contiene los strings. Ahí te podría preguntar después qué tipo hay dentro de la lista. Entonces, si hago lo siguiente, vamos a reciclar un poco de comando porque si no no voy a terminar el año que viene de escribir. Ahí. Si ahora hago esto, ¿qué me va a dar ahora? 2. ¿Por qué va a dar 2? Porque hay dos valores dentro de la lista. Dos valores. Dos elementos. Y si quiero ver todos esos elementos que tengo que escribir acá adentro. Bien, ahí. Ay, perdón. Yo no me di cuenta que al volver atrás me quedó lento. Ahí. ¿Vamos? Bueno, ¿se entendió? Hace falta que hagamos el ejemplo de intentar repetir la clave de, ¿cómo era? Ezequiel y Axel. Acá. ¿Quieren que haga eso en el terminal? Que agreguemos, vamos a agregar el ejemplo, la clave. ¿Va a pasar algo cuando hago esto o no? ¿Será que se va a sobreescribir? O sea, se va a aplastar el valor que tenía antes o los elementos que tenía antes. Pero ¿ya existía en el diccionario una clave que se llame Scrauba o no? Todavía no. Ah, entonces ¿La va a agregar al final? la va a agregar, ¿sí? Si ahora le pido clase, al final vemos que agregó Scrauba. Acá vemos que dice nombre, Axel y electrónica. Y si ahora queremos agregar al hermano que tiene el mismo apellido, pero que tenía otro nombre, ¿qué va a pasar ahí? y estudiaba otra carrera. Va
a sobreescribir? Sí. Parece que tomó, ¿no? Pero cuando yo le llamo al diccionario entero, ¿qué es lo que pasó? Sobreescribió los datos que ya existían para la clave Scrauba, ya no agregó otro, porque la clave es idéntica. Entonces se terminó de entender el ejemplo de la idea de por qué la clave debe ser siempre un dato único, irrepetible, unívoco. ¿Se entiende, chicos? Sí, dice. Sí, se entiende. Bueno, creo que estamos. Axel, no sé si querés dar los ejemplos que tenés o considerás que me faltó algo. Sí, por mí está bien, digamos, me parece que es todo lo más importante, ¿no? Sí. Sí. Se puede dar ahora entonces. Dale. Ahí comparto. Stop share. Ahí me avisan cuando se ve y todo el show. Si me escuchan. Yo lo estoy estamos viendo. Dale. Perfecto. Voy a acomodar un poquito. Solo voy a resaltar ahí lo que el compañero dijo en el chat. Fíjense que Marcelo dijo que si se utiliza Pop Scrauba, eliminaría. Sí, Pop Scrauba lo que va a hacer es iba a sacar el dato de Scrauba y ya no existía esa clave. Entonces, cuando agregaba la otra, creaba la otra con los otros datos, ¿sí? El POP es un método que elimina el elemento al que está invocando, que en este caso era con la clave apellido. ¿Hay más preguntas en el chat o ustedes me avisan? Sí, clase es el nombre del diccionario. Sí, clases le había llamado. Listo. Bueno. Cuando quieras empezar, Axel, no hay drama. Dale. Bueno, chicos, la idea ahora es otra vez dar un ejercicio práctico, así vamos viendo el tema de interpretar consigna más que nada y ver cómo podemos relacionar algo que se nos pide con todo lo que estuvimos viendo desde el principio de la materia hasta justamente hoy. El problemita que tengo para ustedes hoy es el siguiente, ya les cambio. Dice así, está en varios pedazos y leemos mejor. Dice, se necesita un programa que permita convertir un determinado monto de pesos en alguna moneda disponible. Las monedas disponibles estarán almacenadas en un diccionario, así como la relación de conversión correspondiente. Se solicitará al usuario el monto a convertir y la moneda final. Antes de esto último se deberán mostrar las alternativas disponibles. Y hay un poquitito más, ahí acá dice que hay que buscar la forma de presentar todo con estética y que resulte intuitivo. Eso es algo que se busca siempre en sus programas. Además de minimizar los errores a cometer por parte del usuario, que por ahí es como una introducción de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Hasta acá, ¿qué entienden ustedes que se les pide en la consigna? ¿Entienden toda la consigna? ¿Hay una parte que no se entiende? ¿Hay algo que necesitan repasar? ¿Qué piensan que tiene que hacer el programa una vez que esté hecho? Los dejo a ustedes, así vamos analizando primero la consigna. Bueno, hay que hacer un diccionario en el que estén las distintas monedas con los valores que tienen. Sí. Y una operación que la invoque cada vez que se necesita ocupar Perfecto. ¿Alguien más dijo algo? una clave de valor. Perfecto. ¿Alguien más dijo Hay que algo? hacer una variable primero que serían los pesos y ahí ir convirtiendo a cada moneda diferente. Eso de ir convirtiendo se podría solucionar con justamente una herramienta que recién estuvimos viendo, que es un tipo de dato. Y por ahí viene el tema de incluir un diccionario. ¿Cómo ustedes harían para ver los valores de conversión o almacenarlos en un diccionario? ¿Cómo piensan que sería una forma conveniente de hacerlo?
relacionando lo que recién vimos. ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá. Vieron que el objetivo en sí del programa es permitir calcular la conversión de nuestra moneda a alguna otra moneda, ¿no es cierto? Y para almacenar esas conversiones, pues ustedes bien saben que, por ejemplo, nuestro peso, si comparamos con dólar, vale algo, si comparamos con reales, vale algo, si comparamos con la moneda uruguaya, vale otra cosa, ¿no es cierto? Toda esa información, ¿de qué forma ustedes creen que la ¿Que los podríamos valores sean almacenar? factores? No te ¿Que los escuché. valores sean factores? Claro, de alguna forma tienen que ser factores para que la relación sea correcta, ¿no es cierto? Y vieron que recién vimos el tipo de El datos nombre de la moneda y el factor de conversión. Ahí está. Entonces, el nombre de la moneda sería ¿qué cosa del diccionario? La clave. Perfecto. La clave. Entonces, en principio, tendrían todas las herramientas para empezar a hacer este programa, ¿no es cierto? Les doy unos minutitos para que empiecen a plantearlo. Mientras les muestro acá abajo, tengo un ejemplito de uso de cómo más o menos debería verse. Miren, al comienzo le pido yo un valor a ingresar. En este caso ingreso, por ejemplo, el número 216. Ahí muestro las monedas que tengo encargadas yo. Ven acá que muestra dólar, real, peso uruguayo, yuan y bitcoin. Esto yo lo muestro, que es algo que me pedía la consigna, acá si leen bien. Después de eso, la persona que usa dice, mira, quiero convertir a dólar, este dólar lo ingresó él, porque estaba disponible acá. Finalmente le muestro, mira, la cantidad de pesos que ingresaste equivale a tantos dólares. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, les dejo unos minutitos y el que vaya teniendo algo, lo va pegando en el chat y vamos debatiendo entre todos a ver qué es lo que está pasando. Les voy a pegar acá la consigna así comentada. Así le pueden pegar en su video. Por ahí es más fácil que estar mirando esta pantalla todo el tiempo. Ahí le pego en el chat. Es la misma consigna que estaba ahí. Como el problema no aclara qué monedas ni nada, eso tienen que suponerlo ustedes. Les recomiendo 2 o 3 nomás como para probar. No hace falta que sean valores reales, pueden ser aproximados, ficticios, no interesa mucho. Si alguien tiene el diccionario y lo quiere pegar, así vamos viendo. ¿Alguien pudo cargar el diccionario? Una pregunta. Sí. El método que invocaba solo la clase, la clave, perdón. Sí, la clave es keys, de llave en inglés. Case, Gracias. K-E-Y-S. De nada. Perfecto, gracias. De nada.
¿Pudieron llegar a algo? Si no, vamos haciendo entre todos. Yo ya tengo mi diccionario. ¿Qué harían después de tener el diccionario cargadito? Ahí estoy viendo que hay código. Vamos a ver. Monto. En tu caso, Nahuel, vos primero estás pidiendo un monto y ese monto directamente lo convertís a dólar y después guardás eso en un diccionario el valor que dio la conversión. Eso por ahí no estaría de acorde a lo que se pide en consigna. O sea, va por ahí la cosa, pero tendrás que acomodarlo de forma diferente para que esté cumpliendo la consigna. Bueno, después del diccionario que lo estoy armando ahora, Sí. yo ingresé una X, Perfecto. una variable, con un input, que dice ingrese valor en pesos. Perfecto. Y ese valor en pesos, vamos a operarlo matemáticamente después, ¿no es cierto? Claro, por eso Hay está alguien justo me como pasó nombre ahí. de variable. Sí. Ahí voy a copiar lo que me pasó Yamila. Vieron que Yamila dice que tiene que ser flotante. ¿Alguien le apoya? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Está bien que sea flotante? Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo. Sí, está bien que sea flotante. ¿Por qué? Es el único valor que se puede aceptar, ya que el monto puede ser no necesariamente entero. Exacto. Y un string no va a ser. Exacto. A la hora de trabajar con valores de plata, se suele trabajar con decimales, así que está perfecto que sea flotante. Bien hecho ahí. Una vez que tienen el monto ingresado, ¿qué pedía la consigna que haga? Le puse un print. ¿Sí? Perfecto. Después, Print. entre comillas, las Sí. monedas disponibles son. Exacto. Abrí y cerré llaves. Cerré comillas y puse un format. Comillas. Moneda. Ajá. Claro. Así. Punto, format. Y yo lo llamé. Voy a usar el que tengo yo. Sería conversión. Exacto. Keys, perfecto. Vamos a ver hasta acá lo que tenemos entonces. Si yo ejecuto esto, me pide para que ingrese el monto, está perfecto ahí. Y ahora me muestra las monedas. Ven que me muestra enfrente un dict case, que es el tipo de la clase del objeto, ¿no es cierto? Y por ahí queda medio... como que ensucia un poco el texto de esto, ¿no es cierto? Les voy a mostrar lo que pueden hacer para que quede un poquitito más lindo. Si ustedes esto acá, que es un objeto de ese tipo que los que nos devuelven, lo convertimos a su vez en lista, se convierte así, miren. Vamos a pedirle, es igual que format, solo que le vamos a pedir que sea una lista. Miren lo que pasa. ¿Entendieron lo que hice acá? Sí. Lo mismo que float, solo que le estoy pidiendo que lo que me devuelva sea sí o sí una lista. Y me va a quedar un poquitito más lindo, miren. ¿Vieron que se me fue todo lo que estaba acá enfrente? Es un tip nomás para que tengan una forma un poquitito más linda de mostrarlo. Pero hasta ahí está perfecto. Ahora, ¿qué haríamos? Una vez que tenemos el monto y le mostramos la lista, ¿qué haría falta? ¿Necesitamos otro dato o no? Una variable que ingrese, que elija la moneda. Perfecto. Una variable yo le voy a llamar lección y va a ser tal cual así, que ingrese la moneda para la conversión. ¿Y ahora? Una vez que tenemos el monto y que tenemos la moneda, ¿qué vendría? Tendríamos que convertir Exacto. buscar el equivalente a la moneda que eligió. Sí, exacto. Con este diccionario de conversión, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Entienden cómo están relacionados estos valores o no? En este caso... 180 pesos o un dólar. Exacto. Yo hice de esta forma. Cada dólar equivale a esta cantidad de pesos. Cada real equivale a esta cantidad de pesos. Esta es la relación que yo hice.
Siguiendo esa relación, ¿cómo harían la conversión? Multiplicar ¿Multiplicar o dividirse? dividir la Dividir, cantidad por perfecto. el... ¿Por el qué? Y ahora viene por ahí lo más complicado. Conversión. Conversión, perfecto. Corchete. Corchete, perfecto. Ahora va elección. Eso. ¿Todos saben por qué va elección acá adentro? ¿Por qué el compañero dijo eso? ¿Entienden por qué o no? Sí, ahí tengo una duda, porque ahí ver, tengo una duda respecto a lo de elección, porque si el que ingresa el valor pone, por ejemplo, un espacio de más, Sí. ya Explota, no, sí, explota. no Por hay, por el sí. momento explota, Entonces, sí. Por el momento lo que vamos a hacer es vamos a suponer que el tipo lee la listita que le diste, por eso le damos las listas, y él es re inteligente, coeficiente de 200 de intelectual, y él por lo menos escribe uno de los que están ahí, ¿está? sí, está bien. Por el momento suponemos eso, ¿está? Después vamos a ver qué pasa cuando él escribe cualquier cosa, pero por el momento si le escribe algo mal va a dar error, que es lo que mostraban hoy en la consola, va a decir que la clave no existe o algo así, ¿está? Pero fuera de eso, ¿saben por qué va elección ahí? ¿Podría explicar eso, por favor? Ahí va. Para explicar mejor vamos a hacer un print acá y vamos a mostrar por pantalla el cálculo que hicimos recién. El dólar no sé cuánto está, pero sé que 90 y pico, que es lo que aparece, no está, así que yo pongo un monto más razonable que suele ser el doble, no sé. Para entender entre todos vamos a hacer lo siguiente. Si yo ejecuto esto y me pide un valor, vamos a poner por ejemplo es 180. Y ahora yo le digo, mira, quiero que me conviertas dólar. ¿En qué parte del programa estoy? ¿Qué valor tienen mis variables? ¿Cómo entienden ustedes? Este 180, ¿dónde fue a parar? Monto. Monto, exacto. Entonces monto acá vale 180 fijo, ¿está? Y dólar, cuando yo presione Enter acá, ¿en qué variable va a ir? Elección. Elección, que es esta acá, ¿está? Entonces en esta línea 23, que es la línea que hace nuestra cuentita, miren, tenemos acá 180, elección va a valer dólar, y elección, ¿qué es? De conversión. ¿Cómo se Es llamaba? el valor, la clave. Es la clave, ¿no es cierto? Esta es la clave de conversión. Entonces, cuando busquemos la clave dólar, ¿qué valor va a terminar asumiendo esto que estoy seleccionando yo? 180. Exacto, miren. Dólar está acá, vengo, busco en conversión mi clave dólar es este, y agarro el valor que tiene dólar, que es 180. ¿Todos entienden cómo es que funciona la ida y vuelta de los datos o no? A conversión le pido la clave que tiene guardado la variable elección, que es justo dólar que yo escribí acá. Vengo, busco acá arriba. Acá está dólar y vale 180. Entonces todo esto vale 180. Entonces la cuenta es 180 de monto, 180 que busqué de conversión. Y el resultado entonces cuando presione Enter va a ser 180 sobre 180, 1. Perfecto. Entonces, ¿ven que está funcionando todo como pensamos? Vamos a hacer un ejemplito más, así vemos qué es lo que pasa. Si pongo, por ejemplo, 60 acá, y ahora pongo real acá, ¿qué resultado tiene que dar? Haciendo todo el procedimiento que recién hicimos. Tengan en Dos cuenta reales. 2. ¿Todos saben por qué da 2 el resultado? Ahora cuando presione Pero Enter, no tendría que multiplicar al valor. Por ejemplo, o sea, ahí en el diccionario está que el dólar, o sea, un peso vale. No. Así es. Al revés también. Claro, un dólar vale Ah, 180 pesos. Si estaba hecho al Dólar revés, vale ahí sí habría que 180 multiplicar. pesos. Claro. Ahí Sí. entendí, gracias. Sí. Ahí sí. Por eso depende de cómo hayan hecho su diccionario. Sí, cada uno pudo haber hecho de una forma. ¿Entendieron por qué vino el 2 acá? ¿Alguien quedó con la duda de esto? Porque lo más complicado de diccionarios es entender eso. Cómo va y vienen las cosas ahí. Si todos entendieron, perfecto. Vamos a terminar el ejercicio entonces.
O sea, ahí lo que se hizo en el denominador de equivalente es llamar. ¿Acá? Eso ahí Sí. es buscar dentro del diccionario. Exacto, estoy buscando qué valorcito de esto yo necesito para hacer el cálculo. Y eso lo consigo con esto acá. ¿Qué elección es la variable en la que yo guardo la palabra que ingresa la persona que justo calza, ¿ves? Con las claves de este diccionario. Ah, perfecto. Sí. ¿Se entendió bien esa parte o no? Es la más importante del problema. Ahora, voy a correr esto un poquito para ver lo de los errores que decía hoy, que podíamos considerar algunos errores. ¿Vieron que acá dice? Buscar la forma de presentar con estética, ahora enseguida arreglamos, pero dice, además de minimizar los errores a cometer por parte del usuario. ¿Qué errores ustedes creen que podría cometer el usuario si ingresa bien? Le pido que ingrese dólar y él pone dólar, pero ¿qué error podría poner ahí? Y puede poner con mayúscula. Exacto, ¿y qué pasaba si yo meto una mayúscula en... Ahí están poniendo bien. ¿Será que anda? ¿Será que no anda? No, no va a andar. No va a andar. Entonces, ¿se le ocurre alguna forma fácil de solucionar un error como ese? En el código así como está, sin tocar mucho, sin complicarse mucho. Sí, Usando algún método. Exacto, convertir lo que escribe el usuario, convertirlo todo a como está en el diccionario, digamos. Exacto. ¿Cómo está en el diccionario? Claro. En minúscula. Todo en minúscula. ¿Y qué método se acuerdan que hacía todo en minúscula? Yo me acuerdo de este, pero hay varios. Ahí va. Entonces miren lo que pasa. Yo pongo en peso, por ejemplo, 216. Upper pone todo en mayúscula. Y ahora miren, puedo escribir así, por ejemplo. Y me sigue funcionando. ¿Está? Es por ahí En el caso de que esté todo en minúscula nomás, no cambia nada, digamos. No, miren, si escribo todo en minúscula, anda bien. Me convierte, si escribo todo en mayúscula, es lo mismo, siempre y cuando escriba dólar, ¿no es cierto? Pero ahora si saco lower, sin el tratamiento que me hace lower, que me pone todo en minúscula, miren, si yo escribo la D en mayúscula como pusieron hoy, me va a decir que la clave no existe. ¿Está? Era por ahí para mostrarle una forma fácil de contemplar o corregir o tratar los datos que están entrando por teclado para que sean acordes a lo que yo sé que debería ser. ¿Está? Con uno de los métodos que habíamos visto me soluciona un montón de comprobaciones que más adelante por ahí implicarían tener un montón de líneas de código. Así que en definitiva, ahora faltaría solo acá mostrar de forma linda lo que... el resultado ¿Sí? Yo puedo poner algún cartel o algo, por ejemplo, que la persona ponga, qué sé yo, dólar con 2R y decir valor ingresado incorrecto. Eso lo puede hacer, pero nos faltan herramientas todavía para hacer esas comprobaciones. Por eso no lo estamos usando. Sí, perfecto. Una vez que terminemos... Eso, exactamente. Ahí vendría lead, por ejemplo. Porque ahí es condicional, sería... Exacto. Pero como todavía no tenemos esas herramientas, lo estamos haciendo así. Sí. Pero es interesante que ustedes ya vayan notando que faltan cositas para poder hacer ese tipo de actividades. Así después cuando tienen las herramientas ya saben todo el potencial que tienen. ¿Está? Así que muy bueno que estén viendo así. Para terminar voy a hacer acá abajo al final el print nomás que me muestra de forma linda la salida. ¿Ven? Le pongo la suma de tantos pesos equivalente a... y tengo dos variables. En la primera pongo el monto. En la segunda pongo el resultado de hacer esta conversión que hicimos acá. Y por último pongo lo mismo que ingresó el usuario acá, solo que ahora le decoro con el método de título, que lo que hacía era ponerme la primera en mayúsculas, como para que quede un poquitito más lindo nomás. Vamos a ver el resultado. Le pongo dólar con minúsculas, todo en minúsculas. Y vean que al final él me pone la D en mayúscula. Es para ajustar métodos nomás, pero en definitiva la parte de estética y lo demás, eso queda a criterio de ustedes y es para que vayan probando ahí los métodos que están poniendo, capitalize, lower, todo eso pueden ir utilizándolo de a poco, así se acuerdan. ¿Qué otro problema tiene este ejercicio?
También, ahí están viendo de acortar los decimales para que quede un resultado más agradable. Bien. El tema pasaría a la hora de convertir en Bitcoin, por ejemplo, que ahí las cifras decimales son bastante importantes, pero se podría buscar una forma. Lo otro que yo noto, por ejemplo, es que miren que si yo convierto $1, al final me dice dólar, ¿no es cierto? Si yo convierto $50, al final me da así dólar en vez de dólares. Ven como que hay una inconsistencia por ahí entre lo singular y lo plural. Eso se podría llegar a arreglar. Así que bueno, no sé si Mati quiere seguir. Si no, hay una segunda partecita acá del problema que justamente contempla eso. Y es para que ustedes lo piensen y lo podemos resolver después. ¿Podés mostrar un ratito cómo quedó, por favor? ¿El código de recién? Sí, ¿cómo quedó el final ahí que hiciste el arreglo? Hiciste un format. Sí, hice simplemente un format que es lo que veníamos usando acá. Solo que está con Enter para que entre todo en la pantalla nomás. Sí, Pero está es el perfecto. format de siempre, ¿sí? Les muestro la segunda parte del problema, que es la que está acá en pantalla. Tomando como base todo lo que hicimos recién, ahora lo que se pide es asociar a cada moneda la nomenclatura corta. Y va un ejemplo. Por ejemplo, para dólares se usa comúnmente USD. Y esto es genérico tanto para plural, singular, lo que sea. Y acá se aclara. De esta forma el resultado puede mostrarse sin conflictos en las cantidades, ya sea singular o plural. ¿Y ahí cómo lo harían esto? ¿Qué modificación harían? ¿Dónde agregarían eso para que se tenga esa información disponible a la hora de hacer el programa? ¿Se puede agregar en el diccionario? Sí, perfecto. ¿De qué forma? Una lista. Exacto, una lista. ¿De qué forma la harían ustedes entonces? ¿Cómo harían esa lista? Primero el valor del peso, digamos, Ajá, y coma y la asignación, digamos. Por perfecto. ejemplo, USD. Ahí está. Reemplazo esto y ahí seguimos trabajando. ¿Algo así? ¿Les gusta así? Sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿en qué partes críticas deberíamos modificar nuestro programa para que siga funcionando lo demás? En la variable equivalente. La variable equivalente, sí. ¿Qué faltaría acá para que sigan dando? Un corchete más. Exacto, ¿dónde? Tan re atento, ¿eh? Se ve que toda la práctica que hizo Mati le Ahí. dejó filoso con eso. ¿Dónde iría el corchete? Al final. Fuera, creo. Perfecto. ¿Y ahí qué iría en el corchete? 0. Está, perfecto. ¿Y qué más? ¿Saben todos por qué pagaste a 0 acá que están diciendo los chicos? Es importante que todos entiendan porque si se están perdiendo acá, se van a seguir perdiendo de acá hasta fin de cuatrimestre. ¿Todos entienden por qué? Si alguien no entiende, digan y vamos viendo. Sería porque está la ubicación, digamos, adentro de la lista. Indica eso, la posición del 180. Sí, el no es que no se entiende o que está todo bien. No terminé de entender ahí que pusieron en el chat. Va, explicamos. Sacamos esto que pusimos acá recién. Conversión y el diccionario lo tenés claro, ¿no es cierto? Sabés que conversión hace referencia a este diccionario. Eso sí, ¿no es cierto? Puedes hablar así queda más rápido. Perfecto. Y el primer corchete del diccionario, tenés bien en claro que hace referencia a la clave que queremos acceder, ¿no es cierto? ¿Eso es así o no? Perfecto. Como elección es lo que metimos por teclado y nosotros ahí ponemos la moneda, esto que estamos accediendo acá en primer lugar es a cada una de estas claves, sin más. Es dólar, real, peso, lo que sea. Este lower es solamente para que si yo escribo en mayúscula, minúscula, funcione igual. ¿Está? Entonces hasta este punto lo que tenemos es seleccionada esta lista, porque él nos devuelve todito el valor. Ahora como tenemos una lista de cosas, nos va a devolver esta lista, esta lista, esta lista. Y como para el cálculo lo que necesitamos es tener este primer numerito, ahí entra en juego el segundo corchete que va acá, que dice, mira, de la lista que vos me vas a devolver, yo quiero este primer elemento. Por eso va el 0 acá.
¿Se pudo entender? ¿O no? ¿Está? Perfecto. Entonces, lo que hay que modificar ahora es este último lugarcito acá. ¿Se acuerdan que acá el último antes mostraba dólar? Ahora debería mostrar USD. Y si el primer elemento hacía referencia al valorcito, el segundo elemento va a hacer referencia a lo que estamos buscando, que es USD. Entonces podemos copiar todito esto. Pegamos acá. Y en vez de 0 ponemos ¿qué valor? El lower no tendría que sacar. O sea, no te ponía todo en minúscula. El over sí, lo que hace es porque depende de la elección que yo ponga. Eso está para contemplar que yo ponga dólar de mayúscula, por ejemplo. Así me sigue andando. No sé si me entendés o no. Yo ahora pruebo de sacar y vamos a ver lo que pasa. Ahora pruebo de sacar y vemos lo que pasa. Vamos a probar si anda así. A ver que me faltó acá un paréntesis acá. Ahí está. Probamos 216. Escribimos dólar todo mayúscula para probar si anda esa parte. Y ahora si ven que me dice que la suma de 216 pesos equivale a 1,2 USD. El lower ese está por lo siguiente. Miren, si yo acá saco lower, me puede andar a veces y a veces no. Miren. Si escribo dólar todo en minúscula, me anda perfecto porque encontró esta clave. Pero si no, si pongo la D mayúscula, por ejemplo, miren lo que pasa. En la segunda comprobación me dice, mira, dólar con la D mayúscula no me está existiendo. Y me tiran la línea 26 de terror, que es justamente esta línea acá, que es donde yo saqué el lower. ¿Se entendió por qué tiene que estar ahí sí o sí? Sí. Salvo que consideren que el usuario siempre va a escribir bien. Esas son consideraciones que pueden hacer ustedes. Pero con las herramientas que tenemos hasta el momento, creo que hasta ahí es lo máximo que podemos considerar errores usando métodos y demás cuestiones. Así que quedó en claro o alguna parte no se entendió. Pueden decir ahora si quedó alguna duda. Se entendió todo, sí. Van a tener que practicar igual, chicos, ¿sí? Esto se logra con práctica. Si ustedes saben bien... Sobre eso yo quería consultar los ejercicios que subieron la vez pasada. ¿Se puede volver a subir? O sea, ¿se pueden subir más ejercicios como ese? ¿Qué vez pasada sería? Yo la semana pasada... No, de Mario. De Mario. Los de la calculadora y no me acuerdo más qué otro ejercicio era, pero habían muchos. No hay más ejercicios ahí en el Moodle. Después nos fijamos, a ver. En los que yo subí habían un par que no resolvimos en clase porque faltó tiempo. Quedaron como 3 por ahí. Y yo, bueno, el jueves ya estaba internado, así que no sé lo que hicieron ustedes. Pero yo estos acá los subo ahora y si quieren puedo agregar un par más que siguen de esta presentación, así tienen para practicar después. Así que terminamos las clases y subo. Así que igualmente ustedes se pueden ir inventando, chicos, ¿sí? Claro. Arman un diccionario, arman una lista, van viendo, van probando, van sacando, y así van aprendiendo, ¿sí? Tal cual. Entre ustedes nomás vayan cambiando, vayan ejercitando los métodos y demás, y bueno, van probando. Axel, ¿vos tenés otro ejemplo más? No, era este único ejercicio. ¿No? Sí, bueno, vamos a revisar entonces, chicos. Yo voy a compartir. Acá está, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo tenía un ejercicio nomás hoy. Era ejercicio. ¿O querías algo más para? No. Si ya está terminado o querés hacer alguna otra aclaración. No, era salvo que ellos tengan alguna pregunta, ¿no es cierto? Pero si no, estaría. Yo después les subo. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿No? Parece que no. Perfecto. Bueno, vamos a revisar a ver qué quedó de teoría, qué quedó por ver. Yo creo que ya habíamos visto todo, pero vamos a hacer un pantallazo. Bueno, cómo agregar, cómo cambiar vimos, cómo recorrer también, si existía la clave, la longitud también, agregar esto. Vamos a repasar la eliminación de elementos. Acuérdense que para eliminar elementos tenemos el método POP, ¿sí? ¿Cómo se usaba? Fíjense acá en la línea 18, ¿sí? Es el nombre del diccionario, punto .pop, y entre paréntesis, ¿qué va? Esperen que voy a poner el chat para verlo, a ver si puedo ver el chat. ¿Qué va?
Si yo quiero eliminar. Iría a la clave. Va a la clave que yo quiero eliminar. ¿Está? Entonces es nombre del diccionario, punto, pop, y entre paréntesis la clave. ¿Mm? Otra forma de eliminar Suponiendo que, disculpe ingeniero, suponiendo que mi clave tenga una lista y yo quiero eliminar, qué sé yo, algún elemento de la lista de esa clave, ¿se podría? Pop trabaja con la clave. ¿Sí? Con la clave trabaja, no con el contenido. El método POP trabaja con la clave. Entonces vos pones la clave y si tus valores es una lista, no importa qué valores tenés. Lo que sí importa es que vos le identifiques con la clave. Fíjate el ejemplo. Vos tenés ahí en la línea 14 tenés todas las claves, ¿sí? Carrera tiene como elemento electrónica, se puede tener como valor electrónico, que puede tener a su vez una lista, lo que vos quieras, no hay problema. Pero POP, cuando vos vas a utilizar POP, tenés que utilizar la clave. ¿Por qué les parece que tiene que ser con la clave y no puede ser con el valor? ¿Qué habíamos dicho hoy del valor? ¿Se puede cambiar? ¿O se pueden agregar valores? ¿Qué otra cosa? La clave no se puede repetir, el valor sí. Ah, ¿qué habíamos dicho hoy del gemelo malvado del compañero? Y sí, que una clave no se puede repetir, pero los valores sí que se pueden repetir. ¿Ven? Por eso no tiene sentido. Yo no puedo pedir que se elimine a partir de un valor. Tiene que ser con la clave, no con el valor. Bueno, otra forma para eliminar sería utilizando del. Del no es un método, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes utilizarían el comando del? Del nombre del diccionario y entre corchete, ¿qué va? También la clave. ¿Ah? Se elimina el elemento indicando siempre la clave. ¿Ah? Ustedes siempre van, ya sea con pop o sea con del, ustedes tienen que identificar el elemento a eliminar a través de su clave. ¿Vamos? Son distintas formas, las dos son indistintas. Ustedes utilizan la que más se acuerden, la que les resulta más fácil o la que deseen. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, eso es para eliminar. Igualmente ya habíamos visto. Para eliminar el último elemento se utiliza el método pop item. Ese me va a eliminar el último elemento que se insertó. ¿Mm? Fíjense que pop item no lleva argumentos dentro de las paréntesis. El pop sí, necesitaba la clave. El pop item, como me va a eliminar sí o sí el último elemento que se insertó, no es necesario que tenga argumento. Por eso están los paréntesis vacíos. ¿Está? Acá hay preguntitas que después ustedes tienen que responder, así van repasando. Si quieren eliminar el diccionario completo, ¿sí? Pueden utilizarlo como ponen del y el nombre del diccionario. Y se elimina el diccionario completo. ¿Estamos de acuerdo? En la anterior, vamos de vuelta para atrás. Vamos de vuelta para atrás. En la anterior, si ustedes querían eliminar un elemento, ponían del, el nombre del diccionario y la clave. Ahí eliminaban un elemento, ¿sí? Identificaban el elemento a eliminar a través de su clave. Ahora, si quieren eliminar todo el diccionario completito, utilizan del y el nombre del diccionario se elimina completamente todo el diccionario. ¿Está? Bueno, creo que no hay mucho más que agregar acá. Ahora, si yo quiero vaciar el contenido del diccionario, ¿sí? Pero no quiero borrar el diccionario, sino simplemente dejarlo vacío, se utiliza clear, sin argumento. Ese me vacía el diccionario, pero el diccionario sigue estando. Así que si fíjense, en la línea 16 yo utilizo alumno.clear, ¿sí? Porque es un método limpio, pero si yo después pido que me muestre el diccionario alumno, me lo muestra con las llavecitas vacías. El diccionario sigue estando, pero está vacío. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, para copiar un diccionario en otro, es un error hacer
una asignación, como en el ejemplo que está acá. Lo que está en el diccionario 1 lo pongo en diccionario 2. ¿Sí? Para copiar un diccionario tenemos que utilizar el método copy. Entonces vamos a ver el ejemplo. Fíjense, en la línea 14 tengo un diccionario. En la línea 15 yo hago una asignación de alumno, que es el diccionario que yo tengo con datos, lo asigno a alumno duplicado. Si yo después muestro alumno duplicado, ¿qué pasa? Fíjense el print. Si yo muevo en la línea 19, yo estoy mostrando alumno duplicado, que es el resultado de la asignación. ¿Cómo quedó? Pruébenlo. ¿Qué pasa si yo hago una asignación intentando copiar un diccionario en otro sin utilizar el método copy? Tengan un diccionario cualquiera y hagan una asignación y muestren el diccionario que está a la izquierda de la asignación. ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta? Muestra el diccionario vacío. Exactamente, no hace una copia. Me lo deja vacío. ¿Ahí está? Entonces, si yo quiero copiar, tengo que utilizar copy. ¿Cómo? Como la asignación, pero le pongo punto copy al diccionario que contiene los datos. Entonces, en alumno 2, fíjense en la línea 16, yo voy a obtener la copia de mi diccionario alumno siempre y cuando le agregue el método copy. Es alumno.copy sin argumentos. Entonces, ahí sí me va a copiar todo el contenido. Y otra forma de hacer una copia es utilizar el método dict. Fíjense en la línea 16. En mi diccionario destino, yo pongo dict y el nombre del diccionario que quiero copiar y también me lo copia. Son dos formas distintas. Ustedes utilizan la que más se acuerden, la que más les resulte más fácil, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero acuérdense que solo con una asignación no va. Y bueno, para crear un diccionario lo había visto ya Matías hoy temprano, que lo podíamos crear como el diccionario. ¿Cómo lo podíamos crear? Había dos formas. Uno, poníamos dict. ¿Cómo era la forma para crear un diccionario? ¿Cómo era la sintaxis para crear un diccionario? Diccionario vacío al comienzo. Cuando vamos a empezar a trabajar, normalmente lo creamos vacío y después le cargamos los datos. ¿Cómo se crea un diccionario vacío? ¿Quién lo pone en el chat? A ver, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se crea un diccionario vacío? Ah, el nombre del diccionario, igual, muy bien Emilia, y llaves que abren y llaves que cierran, eso crea un diccionario vacío. Ahora, fíjense que cuando nosotros creábamos un diccionario y le cargábamos los pares clave valor, le poníamos el nombre del diccionario, igual, abríamos llave, la clave, 2 puntos, el valor. La clave, 2 puntos, el valor separados por punto y coma, ¿sí? Si nosotros vamos a crear el diccionario utilizando el constructor dict, fíjense que cambia. ¿Por qué? Porque ahora no se utilizan llaves, sino que se utilizan paréntesis, ¿sí? Va la clave y en lugar de los 2 puntos va el igual. ¿Sí? Si esto yo quiero crear, ¿sí? Con las llaves, el diccionario, marca que es la clave, ¿llevaba comillas o no? Sí. Sí. Si yo uso dict, ¿sí? El índice no lleva comillas, por más que sea string. Tienen que tener en cuenta eso. El valor sí. Si es string, lleva comillas. Pero lo que es el índice o la clave no lleva comillas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Los 2 puntitos se reemplazan por el igual y si la clave llega a ser string, no lleva comillas. Tienen que tener en cuenta eso. Por eso, de cualquiera de las dos formas, ustedes pueden crear un diccionario. No hay ningún problema. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Bueno, el método case, yo no sé inglés, por eso digo case. Los que saben dicen keys, ya lo vimos recién. A ver acá. Bueno, que me devuelve las claves. Yo creo que eso ya lo vimos.
Diccionarios con listas los vimos al comienzo con Mati. Lo dio muy bien, así que creo que no hay dudas. Bueno, y en el punto 16 ustedes tienen un resumen de todos los métodos y funciones que pueden utilizar con diccionarios. Algunas lo vimos, otras no. Queda a cargo de ustedes, ¿sí? Que el uso de alguna en particular, si hay alguno que les interesa, bueno, buscan, ¿sí? Ahí les va a dar una, ¿cómo es? Una referencia sobre cómo se utiliza y para qué sirve. Es cuestión de que ustedes prueben, según el ejercicio que quieren resolver, prueben y vayan probando. Nosotros acá le dimos los que más utilizaban: el clear, el copy, el items, el case, el pop, ¿sí? Pueden por ahí plantearse algunos ejercicios para, fíjense, el max, ¿sí? Para devolver el máximo, el mínimo, para ordenar, pero retorna una lista, ¿sí? Sumar, etcétera, etcétera. Ejemplos tienen en este link que está acá. Ustedes pueden hacer un clic ahí y tienen un montón de ejemplos. Así que solamente cuestión de tener tiempo, sentarse tranquilos y empezar a probar, ¿sí? Distintos ejercicios y tomar como modelo estos que están acá. No hay ningún problema. Y creo que acá estamos terminando. Sí, esto ya también vimos lista de diccionario. Así que creería que estamos terminando con el tema, chicos. ¿Dudas hasta acá? La clase que viene vemos tuplas y ahí estaríamos terminando con los tipos de datos. Y después ya empezaríamos con los condicionales. Traten de hacer los ejemplos que están en el Moodle. Ahora Axel les va a subir 1 o 2 más. Traten de hacerlo y si no, bueno, vengan a consulta y los planteamos ahí. ¿Dudas? ¿Nada? Por ahora bien. No, profe, por ahora no, todo bien. Bueno, estaríamos terminando entonces un ratito antes. ¿Está? Vamos bien nosotros, ¿eh? Le ganamos al grupo anterior. Bueno, me alegro que no haya dudas. Y bueno, cualquier cosita estamos en el horario de consulta y de última mandan mensajito a los correos nuestros. ¿Está? Ok, gracias. Bueno, listo chicos, damos por terminada entonces la clase. Yara, ahora me fijo tu problemita a ver qué pasó. Cualquier cosa me comunico con vos. Lo planteo al ingeniero de Refosco y después me comunico con vos. Bueno chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Que disfruten. Una consulta, ingeniera. Los exámenes que nosotros hacemos al final de la clase dicen que va para un concepto. Una nota de concepto, ¿eso sería para tener en cuenta la nota del final? Sí, son los cuestionarios, más que nada son los cuestionarios esos que no tienen nota. Si en el momento de ver la nota final, si por ahí te falta ponerle, digo yo, un ejemplo, no lo van a tomar como al pie de la letra. Por ejemplo, te falta una asistencia a clase o te faltan, no sé, 2 centésimos, bueno, se ve ahí la nota de concepto y ahí se redondea para arriba, se redondea para abajo. Pero tomarlo con pinzas, sí, en esos casos puntuales. ¿Está? Por eso la nota de concepto está buena. La participación en clase también. Vale, gracias. Benítez, en el examen anterior 698. ¿Ya no se planteó Me parece que sí estuvo planteando hoy tu caso, ¿eh? No. A ver, lo voy a anotar. Y bueno, también te estoy comunicando. Espera, Benítez, ¿cuánto? Espérame que anoto. Benítez Sebastián. Hubo un caso hoy como el tuyo, pero no sé si el tuyo no. Y vamos a ver qué pasó, ¿sí? Te aviso. Ah, bueno, te aviso, porque hay otra persona que está también en la misma situación. Dale. Bueno, chicos, suerte, buen fin de semana. Gracias, Mati, gracias, Axel. Que te mejores, Axel, prontito. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.